Bienvenidos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las fuentes de información para la web. Yo soy Jacqueline Andrade, estudiante de la Universidad Uniminuto, especialización de comunicación digital, narrativas transmedia. Hoy hablaremos sobre el uso de las fuentes en la web. Con el creciente desarrollo de contenidos, muchos desconocen las técnicas de la buena comunicación web o multimedia. Es importante destacar el uso de normas de convivencia elementales que permiten que el lector quiera leer el material emitido, así como la importancia que tiene el uso de las fuentes veraces al momento de transmitir un contenido que éticamente algunas personas inescrupulosas pueden transmitir información con fines de manipulación, desinformación o incluso de generación de pánico entre los lectores. Por lo tanto, es importante identificar aspectos relevantes que permitan la identificación de las falsas noticias. Con ello, estaremos más seguros de la información que estamos consumiendo. Recordemos que para introducir una cita dentro de un texto escrito, es necesario que la cita que se quiere relacionar de una forma textual pueda estar escrita con o sin comas según la extensión del párrafo, donde se debe extraer el año, el nombre del autor y las páginas donde se extrajo el texto. También es importante tener presente que al momento de presentar productos multimedia es necesario desarrollar una serie de pasos definiendo el objetivo del producto mediante un contenido tanto visual como dinámico de una idea específica, donde se puede utilizar plantillas y ayudas visuales respetando desde luego el derecho de autor. Es indispensable conocer el público al que se va a dirigir. Asimismo, elegir el mejor método para desarrollar el contenido para lograr la atención de la audiencia objetivo. El uso de la paráfrasis en los textos se realiza mediante la cita en palabras propias, agregando el apellido del autor y el año. Ejemplo, Ramírez, 2010. Los hipertextos también juegan un papel importante al momento de desarrollar el contenido para la web, ya que son complementos que funcionan como extensiones de la idea principal, permitiendo al lector profundizar en la información que está consultando. Las fuentes se deben identificar claramente para no creer en falsas noticias. Eso se clasifica en 3 tipos de fuentes, que son las fuentes primarias, las cuales deben estar libres de derechos de autor para poder ser utilizadas. Las fuentes secundarias son complementarias a las fuentes primarias y en general se citan, mientras que las fuentes terciarias no necesariamente deben ser citadas, sino que se utilizan para complementar la idea principal. En la actualidad es importante tener en cuenta estos contenidos web, los cuales pueden informar o desinformar al público. Es importante identificar la veracidad del contenido, consultando las fuentes y validando las evidencias del mismo.
Una de las formas de identificar una falsa noticia es analizando el uso de las imágenes, las cuales pueden estar desactualizadas o sobremontadas, y asociar el contenido de la publicación en un medio convencional para acostar varias fuentes y así asegurarse de informarse de la forma correcta. Debemos desarrollar un sentido crítico de curiosidad e indagar más allá del primer contenido que veamos. Desde luego, no olvidemos el buen manejo de las fuentes de la web, donde es necesario el uso de las netiquetas, que no es más que una forma estructurada y cordial de dirigirse a los usuarios de la web, dándoles la importancia y respeto, evitando juzgar la opinión de los demás, manteniendo el autocontrol y considerando la interacción, permitiendo compartir conocimientos con otras personas, manteniendo un lenguaje formal dentro de la redacción de un texto. En conclusión, en las redes sociales se evidencia una constante creación de contenidos que, si bien pueden aportar al conocimiento del lector, también pueden traer desinformación, zozobra y, sobre todo, inseguridades. Por lo tanto, es importante validar siempre la veracidad de la información, conservar un pensamiento crítico y de opinar, donde pueda usar las buenas normas en la web como uso de las netiquetas fundamentales para las buenas prácticas de convivencia de la comunicación. Muchas gracias.